Isabel Cristina Vargas Calero es nuestra invitada para hablar de este gran tema en el día de hoy. Mentora de propósito de vida, psicóloga, ya está con nosotros. Isabel, buena energía para ti, bienvenida. Hola, Mauro, buena energía, ¿cómo vamos? Hola, hola. Buena energía. Buena energía, Isabel. Empecemos Gracias. diciendo, Isabel, esto del duelo, ¿qué es el duelo y cómo afecta en la vida de las personas? Bueno, Mauro, pues digamos que cuando en este momento que estamos hablando del duelo por muerte, por fallecimiento, el duelo definitivamente es algo necesario que tenemos que recorrer, un camino que debemos transitar cuando alguien pues fallece, se va de nuestra vida y sobre todo comenzamos a experimentar en nuestro transitar o en nuestras emociones el sufrimiento por la pérdida. El duelo es como un dolor o un proceso de dolor en ese desprendimiento que se da. Entonces ese sería el resumen entre la persona que uno quería y pues uno que finalmente se queda aquí. Claro, y sin duda esa es la sensación de pérdida, ¿no? Eso es lo que genera digamos, como el emprender de ese duelo. Yo creo que todos coincidimos, nuestros televidentes que están ya ahí conectadísimos con Tardes del Sol, en que perder a una persona, un ser querido, ya sea un familiar, un amigo, una persona cercana del trabajo, alguien con quien hemos creado un vínculo siempre va a generar emociones fuertes en nuestro corazón, ¿no? Desde la tristeza, desde el dolor, desde la rabia, desde diferentes emocionalidades que salen en nosotros. Y ese duelo del que tú nos hablas, Isabel, tiene unos diferentes momentos también, sí. ¿No? No todo el tiempo es igual. ¿Cuáles son esas etapas del duelo? Bueno, digamos que siempre de entrada hay un momento de sufrimiento agudo, ¿sí? Que es el que, digamos, a veces como que hasta lo llamo yo como una forma de anestesiarnos en el ejercicio de todavía no, esto no es posible, todavía esta persona no se ha ido, ¿cómo agarro yo esta concepción de que esta persona se ha ido? Entonces, digamos que el sufrimiento es el primero en llegar, llega con una intensidad muy fuerte. También hay una sensación de vacío, ¿no? Esa sensación de me falta el aire. Sí, claro. Como me estoy ahogando. Lo somatizo en algo físico. Totalmente, y acompañado de la sensación de inseguridad, porque regularmente o esa persona era la que te acompañaba a gestionar muchas cosas desde el contexto, la funcionalidad. Por ejemplo, tengo esposos que me dicen, no, mira, ella era la que se encargaba de pagar las cuentas, organizar presupuestos, organizar cantidades de cosas. Claro, las labores con las que contaba y que ya no y en ese ejercicio generar también tanto la ansiedad de cómo lo voy a hacer tan bien como ella o él lo hacían, y además esa sensación de inseguridad, ¿no?, que genera el tema. Y finalmente, la soledad. O sea, ¿cómo lo voy a hacer a partir de ahora? ¿Qué voy a hacer? Qué retador, ¿no, doctora? Exacto. Porque uno dice, bueno, ya me toca a mí. Y entonces viene un proceso también personal que uno dice, bueno, como ya me toca a mí, me toca perderle miedo a ir al banco. Sí. Perderle miedo a conducir, por ejemplo, si se murió la persona que era la que te llevaba. Doctora, creo que esta pregunta se la ha hecho mucha gente, o bueno, nos la hemos hecho muchos, que hemos atravesado un duelo, y es ¿cuánto dura un duelo? Porque uno dice, esto va a ser para toda la vida, yo no lo voy a superar. Digamos que cuando uno recién recibe la noticia, uno dice, no, yo nunca voy a superar. Me voy a morir. Sí, a mí, yo también me voy a morir. Si a mí me muere mi mamá, yo me muero con ella. Y se lo digo enfrente a mi mamá que me está viendo. Yo el día que muera mi mamá, yo diría, yo me muero con mi mamá. Pero realmente eso, ¿cuánto dura y cómo es ese proceso? Pues mira, yo te cuento algo. Yo sería de verdad muy respetuosa, ¿sí?, con el proceso de todas las personas al yo decir, no, tiene que ser 6 meses, tiene que ser 1 año, tiene que ser 2 años. A ver, digamos que cuando en mi ejercicio psicoterapéutico yo me encuentro con muchas personas que ha pasado 1 año y me dicen, doctora, todo el mundo me dice, hey, ya tú deberías haber superado X situación, X momento. Sí, claro. Pero ¿qué pasa? Todo esto depende de la persona que está transitando el duelo, ¿sí? No es lo mismo una persona que dependía emocionalmente de la persona que fallece a una persona que tenía una relación de complementariedad con esa persona. Un vínculo, ¿sí? o sea, no Exacto. es lo mismo que se le muera a un tío a que se le muera al esposo. Sí, también de las circunstancias. Y el tipo de relación, el tipo de pérdida también, ¿no? Y la circunstancia en la que se generó la pérdida. Por ejemplo, pues tengo pacienticos donde, por Dios, me asesinaron a mi esposo hace 1 mes, quedé con un bebé, etcétera, etcétera. O bueno, vengo por favor a que me ayude a elaborar el duelo con mi madre que venía enferma hace tantos años. No estoy restándole importancia entre una cosa y otra, pero es el camino, y sobre todo
digamos, la persona que emprende ese camino de duelo, comienza a transitar. Y la resiliencia, claro, la resiliencia de la persona para superar esos impases que nos presenta la vida en cualquier momento. Saludamos a nuestros televidentes que ya se conectan, que están escaneando el código QR y entran a la comunidad de WhatsApp para hacer sus preguntas. Por ejemplo, saludos desde Cali. Mi nombre es Miguel Ángel Hernández. Gracias a Miguel también. Buenas tardes del Sol, maravilloso programa. Gracias, gracias, gracias. Mi nombre es Luz, del barrio Písamos 1. Gracias a Luz. Ellos están reportando sintonía. Otros hacen sus preguntas referente a los temas hoy con Isabel Cristina Vargas Calero. Bueno, este es un saludito también. Muy buenas tardes, muy buena energía. Elizabeth Pertús Salazar de Písamos 1. Así que quiero que ustedes participen con nosotros, pero también con las preguntas de nuestro tema central, el duelo. Así que esperamos pronta su participación. Doctora, ahorita nuestra compañera Dani le preguntaba esas etapas y quiero que veamos estas estadísticas y podamos poner en contexto a nuestros televidentes entonces de la situación. Arrancamos diciéndoles que el duelo pues tiene varias etapas. Creo que la primera, ya la explicaba la doctora, es la negación, la absoluta negación. Luego viene un proceso llamado ira dentro de esas emociones que fluctúan en el ser humano, que rondan al ser humano. Luego viene un proceso de negociar y creer que sí o creer que no también. Luego viene un proceso llamado depresión o un estado emocional y finalmente llega la aceptación. Son 5 estadísticas que no siempre se desarrollan en ese orden, es muy importante decirlo, y tampoco todo el mundo las atraviesa. Hay gente que puede pasar básicamente de la negación a la aceptación y no hubo ira, no siempre se dan todas. no hubo depresión. Sí. ¿Qué tenemos por decir de esas 5 que son como los comportamientos para que entiendan en casa por los que ustedes pueden atravesar? Son esas emociones que llegan al corazón, al sentimiento, donde ustedes quieran o crean que nacen las emociones. Eso llega en algún orden, como decíamos, o unos pueden no estar. Bueno, allí es muy importante, digamos, encuadrarnos. Yo ahorita como que anteriormente los contextualicé a partir del sufrimiento, ¿sí? Y ese sufrimiento es el que alimenta esa negación. Siento, yo prefiero como que continuar en ese embotamiento emocional donde todavía como que no asumo que existe esta pérdida y que voy a tener que asumir en mi día a día esta pérdida, ¿sí? Cuando llega la ira, esa ira llega también como alimentada por muchas circunstancias, ¿no? Porque a veces hasta la circunstancia misma hace que tú estés ofendido, ofendida, llena de frustración con el mundo, con todo eso que generó esta pérdida. Y también tengamos en cuenta que hay ira cuando hay frustración por no ir superando, cuando yo siento que no lo estoy logrando. Cuando ya yo llego a ese ejercicio de negociación, está de la mano la depresión, ¿sí? Y es muy frustrante para los pacientes. Tengo pacientes que han pasado el año y pico, pero ¿por qué siento todavía que a veces me deprimo, como que me devuelvo en los pasos? Entonces, todo este tema es de mucha autocompasión, ¿sí? Yo siempre hago como ese ejercicio, y ese de no amor entender, propio. Y de entenderse, ¿no? También como de no presionarse tanto porque los procesos son distintos. Hay gente que puede sentirse mejor en 2 meses y otra que puede sentirse mejor en 2 años. Y de permitirse el expresar y ese sentir de esas emociones y ese dolor que está allí, digamos, ahí al final, cuando nosotros logramos una aceptación, quisiera pues allí como de forma muy, muy reiterativa e importante decir que allí está el ejercicio. Cuando yo acepto, yo estoy comprendiendo que a partir de unos recuerdos, por ejemplo, empiezo a honrar la presencia de esa persona en mi vida. Entonces ya no es doloroso el recuerdo, ya no sufro por el recuerdo. Y sobre todo ese ejercicio de me permito expresar, me permito adaptarme a esa pérdida ya desde lo físico, desde que ya no está ese abrazo, desde que ya no está esa palabra, pero sí está el recuerdo. Superar es aceptar o recordar sin dolor. Esa es la mejor forma de resumir todo lo que está diciendo. Qué buena pregunta. Pues ahí tenemos unas preguntas para usted, Doc, porque ya está todo nuestro público, nuestra televidencia conectadas con el tema de hoy. Hablamos de la muerte, del duelo, de cómo superar una pérdida de una persona con la cual teníamos un vínculo afectivo, y por eso tenemos varias preguntas cortas para responder así, doctora. Dicen, buenas tardes del Sol, mi padre va a cumplir 1 año de su fallecimiento y para nosotros no ha sido fácil su ausencia.
muchas veces vienen a mi mente historias y recuerdos que dejaron huellas especiales. ¿Qué me recomiendan para poder mitigar el dolor que ha dejado su partido? Esto es lo que nos pregunta nuestra televidente. Bueno, algo que no hemos tocado y que esta pregunta llega como muy aquí puntual y sumando a este ejercicio que estamos teniendo aquí, es lo importante de estar en un contexto donde se pueda expresar el sentimiento. ¿Sí? A veces las personas que no logran, digamos, como transitar de forma adecuada el duelo, también es porque están en ambientes donde les están diciendo no lo digas tanto, no lo menciones tanto, pero entonces como que se menciona a la persona y todos se miran como que no digas, no menciones, no recuerdes. No se permite ser. O recordar y digamos hacer mucho énfasis en ese ejercicio de cómo está el entorno familiar desde allí. Ok. Muy bien, vamos con más preguntas de nuestros televidentes. Nos escribe Liliana desde Jamundí. He escuchado que cuando se llora mucho a un difunto, el difunto no descansa en paz. ¿Eso es verdad o no? Dice ella. Bueno, ¿Qué yo piensas? lo he escuchado también, pero más allá del ejercicio y claro que todo lo que implica desde nuestras creencias, pienso que llorar es parte del ejercicio, pero también volvemos a lo mismo, es en qué entorno nos estamos desenvolviendo también, si estamos alimentando el dolor o estamos alimentando la intención de ir recorriendo este camino e ir transitando las etapas. Bueno, pues les quiero contar, compañeros, que dentro de unos minutos estaremos con una profesional que nos dirá, a partir de su conocimiento, si realmente eso de llorar y llorar a una persona que ya partió del mundo terrenal, de lo que estamos sintiendo en ese momento, pues realmente funciona. Y también les quiero contar que a través de las redes sociales pasa mucho que ahora somos más amigos de la tecnología que de la gente, increíblemente. Y entonces cuando tenemos este tipo de situaciones en nuestras vidas, pues vamos a las redes sociales y le preguntamos cómo superar un duelo. Nuestros compañeros de producción se metieron a las redes sociales. Miren lo que encontramos a partir de la pregunta de cómo superar un duelo. Así que aquí les van 4 puntos fundamentales para apoyar a alguien que está pasando por un duelo. Punto número 1, no le des instrucciones. Punto número 2, no des falsas esperanzas. No le digas a alguien todo va a estar bien, ya va a pasar, vas a ver que pronto todo ocurre. No. Punto número 3, no le preguntes al doliente qué quieres que haga por ti. Aquí estoy, lo que necesites. El doliente no sabe qué necesita. Necesita mucho, pero no tiene la claridad ni la asertividad para pedirlo. Y el punto número 4 es respeto y comunicación. Solamente decir, aquí estoy cercano, estoy cerca de ti, pero no de manera invasiva, no llamar para que te contesten. Súper interesante lo que encontramos en este video en las redes sociales porque en efecto hay cosas que mientras uno está en un proceso de duelo no quiere vivir y sobran o no hacen falta o no ayudan en el proceso. Ahorita decías algo muy importante, Isabel, y es el sacar ese dolor, que es gran parte de lo que debemos hacer. ¿Cuáles son esas estrategias que podríamos implementar de manera individual y de manera familiar para ir no superando, pero sí como soliviando el dolor, avanzando en el proceso? Bueno, digamos que algo que no hemos tocado me parece muy importante, se escucha mucho en todo este proceso el démosle tiempo al tiempo. El tiempo te va a sanar, sí. el tiempo lo cura todo. Sí, entonces, tiempo cura todas yo las heridas. siempre cuando tengo a mis pacienticos al frente o estamos aquí como en este ejercicio de duelo, digo, bueno, vamos a utilizar el tiempo para optimizar nuestros recursos internos y externos y qué vamos a hacer con eso. Este es nuestro presente, esto es lo que hay, qué vamos a hacer para honrar la vida de esa persona en nuestra vida, todo el crecimiento, todo lo que sumó, todo lo que yo sumé en la vida de esta persona. Entonces, el ejercicio del tiempo es ese, es como recordemos que el tiempo solo, pues hay personas que me dicen, llevo 5 años y no he superado. Ah, yo mi pregunta, Hay que ¿realmente ayudarse. uno sí supera? Sí, claro que sí. Hay duelos. A ver, digamos que a veces utilizamos como que los términos mal utilizados, ¿sí? Porque si yo recuerdo a esa persona, por supuesto, o sea, por ejemplo, mi abuelita decía, yo recuerdo a mi mamá, se murió hace 30 años y todavía se me sale una lágrima, por Dios, o sea, somos humanos, hay emociones, pero Claro. sin embargo, no hay sufrimiento. ¿Sí? Entonces, digamos que ya puedo hablar de esa persona, puedo, no sé, ver su foto,
puedo contar anécdotas, puedo decir, bueno, esta persona dejó en mi vida tal legado, por ejemplo, ¿sí? Digamos que esa es parte de esa superación, Isabel, que ya Cristina, no está desde el dolor. Pero entonces, ¿el ser humano está capacitado para superar el duelo o es necesario que acudamos a una terapeuta o un terapeuta? Uy, qué buena pregunta. Mira que yo No se cree que eso lo puede solo. definitivamente yo tengo que decir que sí se necesita un acompañamiento. Se necesita, ¿no? Sí se necesita. Ujú. Pero Una ayuda siempre, profesional, obviamente. siempre, Mauro, desde la voluntad. Porque a veces sucede que la familia obligatoriamente, como que, mire, tiene consulta con tal profesional a las 9 de la mañana. Ah, ok, en contra de su voluntad. Genial, sí, cuando vas y hay un enganche allí importante y hay una empatía importante con el profesional, está bien. Sin embargo, cuando existe este tema desde la obligación, como desde la presión, pues es complejo. A veces nosotros como seres humanos necesitamos saber que necesitamos esa ayuda de ese tercero, pues que no está Doctora, independiente yo allí. tengo una pregunta controversial basada en el duelo y en el tiempo que uno debería darse para empezar una nueva relación. Le pongo en la mesa el duelo de cuando una persona vinculada sentimentalmente con una esposa o esposo, pues muere. Porque pasa que las personas a los 2 meses ya tienen una relación nueva y no hay ningún problema. Yo quisiera saber si tener otra relación forma parte del duelo, eso es descaro. Hay un prejuicio social grandísimo y la gente dice, no, ¿cómo así? ¿Cómo va a tener novio? Esta sí es atrevida, no espero ni que se muriera. Un clavo saca otro clavo. Por ejemplo, ¿cómo funciona el duelo cuando uno encuentra otra pareja? Bueno, yo allí te puedo contestar como psicóloga porque me ocurre mucho con mis pacientes, más allá del tema moral, que es pues como muy personal, pienso que, a ver, les pongo algo sobre la mesa. En ocasiones cuando alguien fallece, vuelven a estar por ahí como por los laditos los famosos ex. Entonces, en el dolor... Vienen a darle un abrazo. Claro, entonces en el dolor a mí se me olvidó por qué yo terminé esa relación. Entonces se me olvidó, por ejemplo, una codependencia que yo tenía con esa persona. Entonces imagínate yo retornar a esa relación donde no trabajé, donde definitivamente vi como salida la terminación de esa relación. Imagínate qué me puede aportar en ese momento donde yo ni siquiera he resuelto mi duelo. Entonces, yo siempre les digo a mis pacientes, y me lo han preguntado, doctora, ¿usted qué dice? ¿Vuelvo? ¿Qué hago? ¿Me acerco? Bueno, ¿cómo estamos nosotras dos del trabajo personal que tú necesitas para saber, estoy lista? Claro, nunca vamos a estar listos, o sea, ni siquiera sin haber superado duelos, hay momentos que uno no está listo para arrancar relaciones, pero es eso, es qué tanto yo he alimentado este proceso de duelo para no encontrar en la persona como el puente para, ay, esta persona puede reemplazar a la Puede otra. ser mi o esta salida. persona Llenar el puede- hueco. Sí, o sea, yo solito, desde mis recursos externos e internos, qué he trabajado, qué camino he recorrido para poder abrir puertas nuevamente. Bueno, Isabel, pues está muy interesante toda esta información, definitivamente datos que debemos saber cuando enfrentamos momentos de duelos que sabemos que son muy dolorosos, que pueden afectarnos de múltiples maneras en nuestra vida, en la de nuestra familia, pero que si empezamos a identificar estas etapas y las maneras de tramitar nuestras emociones, pues podemos hacerle, Isabel, muchísimas gracias por Isabel, acompañarnos. Cristina, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, mil gracias. Bueno, a superar el duelo con estas recomendaciones que hemos aprendido hoy. Pero cuando se nos va alguien, siempre nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Qué hay allá? ¿A qué plano vamos? ¿Qué es lo que sucede allí? Hay muchas teorías al respecto. Pues ya viene una invitada muy especial para contarnos realmente qué es lo que sucede. Entre tanto, salimos a la calle y le preguntamos a la gente. Vamos a conocer los conceptos.